Y básicamente el capítulo 27 habla de magnetismo. Con respecto a magnetismo, lo que tengo que decir inicialmente es que el fenómeno magnético fue observado hace 2500 años en una ciudad de Turquía que se llamaba Magnesia. Y lo que observaron fue cómo trozos de mineral de hierro se atraían. Esas fueron las primeras observaciones hace 2500 años. Entonces, digamos, en aquella época, la gente se interesó porque estos trozos de mineral de hierro se observaba que interactuaban de alguna forma, y a esos trozos, a esos elementos, se les dio una denominación, y más o menos fue llamarlos imanes permanentes. Posiblemente esta denominación no fue hecha en aquel momento. En aquel momento lo que se hizo es lo que pasa siempre en ciencia, que se observa algún proceso natural y entonces se empieza a tratar de explicar ese proceso, y posiblemente en la historia de esto, en algún momento a esos elementos que exhibían ese tipo de interacción se les denominó imanes permanentes. Se observa entonces que estos imanes permanentes se ejercen fuerza entre ellos, y también ejercen fuerza sobre trozos de hierro que no están magnetizados. Es decir, trozos de hierro que originalmente no presentaban este comportamiento, cuando son acercados a estos imanes permanentes, esos trozos de hierro que no están originalmente magnetizados, entonces también son atraídos hacia estos imanes permanentes. En la historia de esto se descubrió, que, por ejemplo, una varilla de hierro que inicialmente no estaba magnetizada, cuando entraba en contacto con un imán permanente, con un imán natural, la varilla se magnetizaba. O sea, algo que no estaba magnetizado permanentemente, cuando entraba en contacto con algo que sí estaba magnetizado permanentemente, se magnetizaba. Si esta varilla de vidrio, esta varilla de hierro que se magnetiza, yo por ejemplo, la suspendo del techo, por ejemplo, con un hilo. Aquí está la varilla, de forma que ella pueda girar alrededor del eje del hilo. Esa varilla de hierro magnetizada se notó que trataba de orientarse en la dirección norte-sur. Fíjense lo interesante de esto. Y entonces ahora viene una afirmación que es importante para todos nosotros, es que la aguja de una brújula ordinaria es
un trozo de hierro magnetizado. Y justamente la aguja de una brújula, cuando uno se mueve de un sitio a otro en la Tierra, esa aguja gira alrededor de un eje y realmente lo que está haciendo es lo que hace la varilla de hierro magnetizada que mencioné en este ejemplo. Se está orientando en la dirección norte-sur. Vamos a hablar más de esto. Yo estoy haciendo una introducción al capítulo de magnetismo. La gente se pregunta a qué se debe el magnetismo. Se habla de un campo magnético, así como se habla de un campo eléctrico que es creado por cargas eléctricas, como ya hemos visto en todo el curso. También se habla de un campo magnético creado por qué. ¿Qué es lo que crea un campo magnético? Al principio, la gente no sabía cuál era el origen de los campos magnéticos. Y no se conocía la relación entre magnetismo y corrientes eléctricas. Esa relación no se conocía al comienzo. Entonces, estas interacciones que se observaban, ya sea entre imanes permanentes, o sea, entre trozos de hierro permanentemente magnetizados, o entre un trozo de hierro permanentemente magnetizado y otro que no estaba permanentemente magnetizado, pero que por su interacción con este se magnetizaba y entonces interactuaban. Esas interacciones, como no se conocía la relación entre magnetismo y corrientes eléctricas, esas interacciones se describían en términos de lo que se denominan polos magnéticos. Estamos entonces en una etapa de la historia de la física en la cual se observa el efecto del magnetismo, mas no se conoce su causa, la causa microscópica de por qué ocurre ese magnetismo, y entonces el hombre empieza, digamos, o los investigadores empiezan a hablar para describir estas interacciones en términos de polos magnéticos. Ahora vamos a hablar un poco sobre polos magnéticos. Vamos a hablar específicamente, porque pedagógicamente es más adecuado, vamos a suponer que tenemos lo que se denomina un imán de barra. Un imán de barra. Es decir, este es un objeto que está permanentemente magnetizado y que si se le acercan, por ejemplo, un clavo, se observa que el clavo es atraído hacia él. Este es un objeto que si yo lo coloco cerca de la puerta de acero de un refrigerador, se adhiere al refrigerador. Eso es lo que estoy llamando esto como un imán de barra y tiene esa forma. Si este imán de barra tuviese la libertad de girar, tal como esta varilla de hierro yo dije que giraba al colocarla en esa configuración, colgada del techo con un hilo. Si yo tuviera la posibilidad de tener a un imán de barra con la posibilidad de que él girara, uno de los extremos de ese imán señalaría el norte.
ese extremo que señala el norte, y yo lo voy a señalar acá, ese extremo que señala el norte lo vamos a denominar el polo norte del imán permanente. Y el otro extremo señalaría el polo sur. Y por eso vamos a llamar a este extremo el polo sur del imán de barra o el imán permanente. ¿Qué es lo que se observa? Si yo tomo dos imanes y los coloco en esta configuración, lo que se observa es que estos imanes permanentes se atraen. Y si los coloco en esta configuración, o en esta, se repelen. La conclusión es que polos opuestos se atraen y polos iguales se repelen. Esa es la conclusión, esa es la observación. No estamos tratando esto desde el punto de vista microscópico, tampoco desde el punto de vista de ninguna teoría, estamos simplemente describiendo lo que se observa. Un objeto que digamos que contenga hierro, pero que no esté magnetizado, o sea, que no sea un imán permanente, o sea, que si ese objeto se le deja libre para girar, él no tiende a orientarse en la dirección norte-sur simplemente porque no es un imán, no está magnetizado. Ese objeto que no está magnetizado puede ser atraído por cualquiera de los polos, tanto por un polo norte como por un polo sur. Si yo coloco un clavo que no está magnetizado, ese clavo previamente yo trato de acercarlo a la puerta de acero de la nevera y el clavo nada, no pasa nada, o sea que no está magnetizado, pero si yo lo acerco al polo norte de un imán, se atrae, o si lo acerco al polo sur también se atrae, o sea que en ese proceso él se magnetiza y después lo que ocurre es atracción. Entonces estamos ahorita hablando de ese tipo de objeto. Ese objeto, como dije, puede ser un clavo o puede ser la puerta de la nevera de acero, que no está magnetizada, pero que cuando se le acerca un imán, algo pasa en ella y entre ellos dos hay una interacción tal que el imán queda pegado a la puerta de la nevera. Bueno, entonces, habiendo dado esta breve introducción, tenemos que hablar de lo que se denomina el campo magnético. Acuérdense que los primeros efectos de magnetismo se observaron hace 2500 años, o sea que esto no fue una cosa
que alguien se despertó un día, todo esto es así. Y además yo defino campo magnético y le pongo y es un vector y tiene... No, esto es una cosa que va con la historia de la humanidad, va con la historia de la ciencia. Entonces, ¿qué tengo yo que decir sobre campo magnético? Para hablar sobre campo magnético, yo voy a recordarles lo que hablamos sobre campo eléctrico. Nosotros dijimos que toda vez que existe una carga eléctrica, alrededor de ella, esta carga crea un campo eléctrico. Si otra carga entra en el campo eléctrico que produce esta otra carga siente a esta a través del campo eléctrico que ésta produce en el punto donde yo coloco la otra carga. Es decir, yo estoy, en el caso del campo eléctrico, el campo eléctrico entonces es una perturbación que existe alrededor de una carga eléctrica. Cuando otra carga eléctrica entra en la región donde existe ese campo eléctrico o esa perturbación, esa carga eléctrica siente la presencia de esta a través de su campo eléctrico. Con el campo magnético vamos a tener algo similar. Con el campo magnético vamos a tener algo similar. Un imán permanente, como este que estoy mostrando acá, produce alrededor de él una perturbación. Esa perturbación la vamos a denominar campo magnético. De tal forma que si un segundo cuerpo penetra en esta región donde existe el campo magnético que crea este imán, entonces ese cuerpo va a sentir o va a interactuar con el imán permanente a través del campo magnético que produce ese imán en el espacio. Yo quiero entonces que hagan la analogía entre lo que era el campo eléctrico y el campo magnético. Sus orígenes son distintos, pero digamos lo que es un campo eléctrico o un campo magnético puede ser tratado pueden ser tratados ambos como perturbaciones. Perturbaciones debido a, en el caso del campo eléctrico, va a ser debido a la presencia, a la existencia de cargas eléctricas. En el caso de un campo magnético, al final vamos a ver que el campo magnético se produce por corrientes eléctricas que existen dentro de estos imanes permanentes. Un ejemplo. La aguja de una brújula interactúa con el campo magnético de la Tierra. La Tierra entonces es un imán permanente. La Tierra es un imán, podría verse como un imán. Y ese gran imán produce un gran campo magnético. Y la brújula, que tiene una punta de un trozo de hierro magnetizado, siente la presencia de ese campo magnético. Y de hecho, esa aguja tiende a orientarse en la dirección del campo magnético que existe en el punto donde está localizada la brújula. Es decir, yo me muevo hacia acá, la brújula se mueve hacia acá, la punta de la brújula se mueve hacia acá. Esa punta señala el norte. Y entonces eso me indica hacia dónde va
el campo magnético en este punto de la Tierra. Si yo me muevo hacia acá, entonces la punta gira y se coloca así, y entonces en esta dirección apunta hacia el norte, y en esta dirección va el campo magnético de la Tierra. ¿Por qué? Porque la aguja de la brújula es un trozo de hierro que está magnetizado, interactúa con el campo magnético de la Tierra. Como dije, la Tierra es un imán, y es un imán bastante interesante. Fíjense, esta es la Tierra. Vamos a suponer que el eje de rotación de la Tierra es esta línea punteada. La Tierra es un imán, entonces yo lo voy a representar acá como un imán, y fíjense lo interesante de esto. El imán está un poco exagerado. Si yo representara la Tierra por un imán de barra, sería este. Y este sería el polo sur del imán, y este sería el polo norte del imán. Las líneas del campo magnético de ese imán siempre salen del polo norte y entran al polo sur. Nosotros después vamos a ver más específicas, ejemplos más específicos donde vamos a determinar direcciones de campos magnéticos. Por ahora, digamos que créanme que esto es así. Entonces, las líneas del campo magnético siempre salen del polo norte y entran al polo sur, de esta forma. Ya voy a empezar ahora. Este punto acá, representa el polo norte geográfico. Este punto acá representa el polo sur magnético. Este punto acá representa el polo sur geográfico. Este punto acá representa el polo norte magnético. Lo que nosotros llamamos polo norte geográfico es realmente un polo sur magnético. Lo que nosotros, claro, y no coinciden, de paso. O sea, el polo norte geográfico, este es el eje de rotación de la Tierra. El polo norte geográfico no coincide ni siquiera, primero no es el polo norte magnético, y de paso no coinciden, hay un ángulo entre ellos. Lo interesante es que entonces cuando ustedes escuchen que hay una descarga del Sol, que la semana pasada hubo una descarga muy intensa, 2012, está empezando. Esas descargas intensas producen, por esas descargas entran muchas partículas cargadas, se dirigen muchas partículas cargadas eléctricamente hacia la Tierra. Pero la Tierra tiene un campo magnético. Y ese campo magnético, de alguna forma, hace que esas partículas no entren directamente
a la Tierra, sino que sufran desviaciones. En algunos casos protege el campo magnético de algunos flujos de carga eléctrica. Eso no va a pasar con los rayos gamma. O sea que si los rayos gamma estaríamos, una descarga de rayos gamma intensa, aquí no vamos a contarla. Pero por lo menos con partículas cargadas que se aproximan a la Tierra, esto es como que las bloquea, las desvía, etc. Nosotros vamos a entender cómo es que ocurre esta desviación. Es importante que ustedes conozcan esto. El hecho es que entonces yo quiero que no se les olvide esta visión de la Tierra como un imán. Es un imán, pero y si yo la represento como un imán de barra, el polo sur magnético está en dirección hacia el polo norte geográfico. Eso es importante que ustedes conozcan. ¿Qué pasaría cuando yo, por ejemplo, coloco una brújula que podríamos pensar en un pequeño imán de barra en este punto? En este punto se orienta, este sería el polo norte y este sería el polo sur de la aguja de una brújula. Y entonces esto quiere decir que el extremo norte, o el polo norte de este pequeño imán es atraído hacia el polo sur del imán mayor, que es la Tierra. Si yo coloco acá la brújula o el imán, aquí va a ir el polo norte de esa aguja y aquí va el polo sur. El polo norte, entonces, de estos imanes va a estar atraído por el polo sur del otro imán, tal como uno dice acá. Polo norte y sur se atraen. Polos iguales, norte con norte o sur con sur, se repelen. Entonces, yo podría irme por todo el espacio alrededor de la Tierra, si tengo tiempo, con la brújula, y aquí el campo va a tener esta orientación, acá va a tener esta, acá va a tener esta, acá va a tener esta, acá va a tener. Claro, no vamos a tener tiempo de hacer eso, pero entonces la idea es que el campo magnético, cuando yo veo un dibujo de las líneas de un campo magnético, el campo magnético va a ser tangente a la línea en el punto donde yo quiera saber cuál es su dirección. Por ejemplo, acá el campo magnético va así, acá va así, acá va así. Si yo hubiese tomado una brújula y me voy por todos estos puntos que definen esta línea, yo generaría una serie de flechitas y todas esas flechitas que son tangentes a la línea, cuando yo las uno, formo la línea de campo magnético. Esto se parece mucho a lo del campo eléctrico, pero entonces se aplica también al campo magnético. Así como para el campo eléctrico hay líneas de campo eléctrico, para el campo magnético hay líneas de campo magnético. Así como para el campo eléctrico existía un concepto, digamos, como por ejemplo el flujo del campo magnético a través de una superficie. ¿Flujo por qué? Porque hay líneas de campo eléctrico atravesando una superficie. Así va a haber más adelante una
una fórmula que me indica cuál es el flujo de líneas de campo magnético atravesando un área determinada. O sea que vamos a hacer ciertos paralelismos entre campo eléctrico y magnético, pero el campo eléctrico se debe a cargas eléctricas y el campo magnético realmente, al final, se va a deber a cargas eléctricas en movimiento. Esto es